interés. Nalda Bustamante es nuestra próxima invitada a través de videollamada, activista por los derechos humanos. Vamos a hablar sobre los problemas de violencia que rodean a los niños y adolescentes que podían generar posibles casos de suicidio y también desapariciones a propósito del confinamiento que tenemos ahora mismo, que estamos atravesando en el Ecuador. Nalda, buenos días. Gracias por concedernos esta video entrevista. Buenos días. Marianela, buenos días. Siempre un gusto inmenso poder, comunicarnos, estar en contacto con la ciudadanía desde los medios de comunicación. Un saludo cordial a usted, estimada Marianela. Bueno, yo le comento que se hizo un pronunciamiento formal de parte de la Red Cantonal de Defensores Comunitarios, que son líderes y lideresas de la comunidad. Se envió este comunicado al señor alcalde, a los señores concejales, medios de comunicación, dando a conocer lo que estos líderes y lideresas están observando que pasa en la comunidad. Porque son personas que viven allí. ¿Está pasando esto? ¿En este momento está pasando? ¿En este momento está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno, yo le podría resumir el pronunciamiento en 5 puntos, pronunciamiento que, por cierto, los defensores no han recibido ninguna respuesta. Nosotros, como Fundación Acción Solidaria, en este momento estamos apoyando a esta Red Cantonal de Defensores Comunitarios, y este pronunciamiento creo que podría resumirse en 5 puntos importantes. El uno de esos es el que usted ha mencionado, Marianela, que preocupa enormemente a las defensoras y defensores comunitarios de barrios como Che Guevara, Laura Flores, Nuevo Santo Domingo, el sector rural también, Puerto Limón, etcétera, que están viviendo y que están acompañando a las familias. Un tema es el tema de violencia. Se ha tenido en este periodo de cuarentena 2 suicidios en adolescentes, un intento de suicidio que afortunadamente el chico fue ingresado al hospital y pudieron salvarle la vida. Pero estas situaciones, la violencia que se ejerce, por ejemplo, contra el tema de las mujeres, el tema del riesgo al que están expuestos los niños y niñas, que hablamos en otro momento ya, son temas que preocupan a las defensorías comunitarias. Ese es como un primer tema que nosotros lo hemos mencionado, y el tema del acceso también efectivo al sistema de justicia, el ECU 911, que está teniendo dificultades para el acceso, por ejemplo, en el caso de las mujeres, de algunos casos en lo que los defensores y nosotros como fundación hemos podido hacer seguimiento. Es un tema que preocupa inmensamente y que la red de defensores comunitarios ha propuesto que se trabaje en una mesa interinstitucional. Nalda, ¿cuáles son esos 5 puntos centrales que usted citaba? ¿Cuáles son los 5? ¿El primero sería el tema de violencia? El primero sería el tema de violencia. El otro tema tiene que ver con los asuntos de movilidad humana. Las personas con nacionalidad que no es ecuatoriana están teniendo dificultad para acceder a los kits alimenticios. Eso lo han reportado desde las cooperativas. Incluso, nos comentaba un compañero en la Che Guevara, incluso casos en que aunque los niños tengan cédula ecuatoriana, no se le entrega a la familia el kit alimenticio, diciendo que no tienen documentos del Ecuador. Yo creo que no es un momento para estar diciendo si tienen o no tienen papeles. Hay niños en la familia que son las personas a las que nosotros más nos preocupan. Este es un segundo tema de preocupación para las defensorías comunitarias. El otro tema, Marianela, tiene que ver con el tema de casos COVID, que cada vez comienzan a crecer en las comunidades. La preocupación de las defensorías comunitarias es el acceso que estas personas están teniendo de manera efectiva al sistema de salud. No se les está aplicando pruebas en muchos casos, no hay una respuesta efectiva del Ministerio de Salud Pública. Alguna gente, si necesita atención médica, va a tener que pagar el sistema privado. Mucha gente no tiene recursos para eso y hay una preocupación latente frente a lo que está sucediendo con los casos de COVID en las comunidades en Santo Domingo, y esto hay que decirlo porque se necesita trabajar en estrategias de vinculación con la comunidad, pero con un apoyo efectivo del Ministerio de Salud Pública, porque estamos teniendo dificultades para que la gente acceda al sistema de salud, incluso en casos confirmados de COVID, donde no se ha hecho cerco epidemiológico y donde no se está haciendo el acompañamiento debido en algunas comunidades. Y de esto, los defensores comunitarios están haciendo una vigilancia y un registro de casos, de tal manera que se sepa con nombres quiénes son las personas que no están recibiendo el acompañamiento debido. Okay. El otro tema, mi querida Marianela, que también se ha propuesto, es el tema de que sería necesario que en el COE cantonal
también se incluya a personas del Consejo de Protección de Derechos de tal manera que en el COE se debata la situación que viven los grupos de atención prioritaria y que se hable respecto del tema de violencia contra niños, contra mujeres, qué pasa con niños infectados de COVID, cómo se está haciendo una ruta y un procedimiento. Son los temas, digamos, básicamente que se han planteado en este pronunciamiento público. Ok, eso va a ser el cuarto. ¿Y el quinto punto, Nalda, para poder entrar en discusión? Bueno, me parece que esos son todos, Marianela. Ok, tenemos entonces el tema de violencia, movilidad humana, que no existe esa discriminación con el tema especialmente de las personas que no tienen documentación, el tema del COVID, cómo está creciendo y hay una falta de pruebas rápidas y de todo tipo de pruebas, por eso no se puede y básicamente el sistema de salud lo que está haciendo es respondiendo a quien llega con los síntomas, pero no hay cercos epidemiológicos y la participación de los ciudadanos, de las defensorías comunitarias, de los líderes de los territorios es fundamental. Existe un divorcio, al parecer la autoridad se carga a cuestas el tema y lo quiere hacer solo, cuando la comunidad tiene elementos, tiene herramientas, tiene posibilidades y tiene predisposición para poder contribuir y sabe, conoce la realidad de su territorio, cómo eso estamos desperdiciando la posibilidad de que se inserte en todo este cruce, en este trabajo articulado que tiene que hacerse contra el COVID-19. Es decir, las instituciones están trabajando articuladamente, pero existe una separación entre las instituciones y la ciudadanía cuando todos queremos remar para el mismo lado. Y finalmente, como nos está topando el tema de derechos dentro del COE cantonal, esos serían los 4 puntos centrales. Queriendo concentrarnos en el tercero, Nalda, sobre el tema de que crecen los casos de COVID en los territorios. Y ese trabajo que están desarrollando los defensores comunitarios. ¿Cuántos son estos defensores comunitarios? Cuéntanos un poco para que se entienda la capacidad que tiene la ciudadanía y que pueden bien reemplazar y a veces facilitar datos de cuántas personas, dónde están, cercos epidemiológicos, es decir, y ahorrarnos sobre todo tiempo para tomar decisiones. Cuéntanos un poco de ese trabajo, cómo se aterriza. Bueno, nosotros estamos coordinando con alrededor de 20 sectores, mi querida Marianela, de la zona urbana y rural, donde existe uno o más defensores comunitarios que son líderes, estos líderes natos que están siempre preocupados por la situación de lo que pasa en la comunidad. Usted lo mencionó y me parece importante rescatar la reflexión que acaba de hacer Marianela. El trabajo coordinado con la gente, con los líderes, con los que conocen la realidad de la comunidad, con los que están haciendo fumigaciones como en Laura Flores en este momento, que lo está haciendo la propia comunidad para protegerse, es fundamental que las autoridades trabajen de la mano con los líderes comunitarios, porque ellos son los que están cerca. Yo le cuento de una experiencia muy interesante que ojalá se pudiera implementar en Santo Domingo, que lo está haciendo la alcaldesa del cantón Sucre en Manabí, que es un proyecto justamente que tiene que ver con reducir incidencia COVID en un apoyo cercano de vigilancia de la mano con la comunidad, con el Ministerio de Salud Pública y con médicos voluntarios que lo están implementando en este momento muy interesante. Es decir, hay iniciativas, Marianela, hay iniciativas que se pueden implementar con el objetivo de realmente disminuir la incidencia de casos, poder hacer un acompañamiento a las familias, pero no puede ser que en este momento algunas personas que asisten a un centro de salud tengan que hacerse, por ejemplo, una radiografía fuera, que cuesta dinero y que muchas veces la gente no lo tiene. Es decir, quien lo puede pagar en buena hora, pero hay gente que no lo tiene. No puede ser que se esté llamando al ECO 911 por ambulancias y no hayan ambulancias, porque eso está pasando y esto no es que estamos inventando de parte de las defensorías comunitarias, esto está ocurriendo realmente en los casos. Y yo diría que lo que usted menciona, Marianela, el tema de que haya un proyecto de trabajo más cercano con la gente, es fundamental en este momento de parte de cualquier municipio inteligente que quiera, obviamente, y que se preocupe por la gente, por la situación de salud de las mujeres, de los niños, etcétera, etcétera. Es necesario trabajar en este tipo de proyectos. Ok. A veces desde lo público y a veces desde lo técnico se requiere o se desvaloriza la capacidad que tiene la comunidad o la capacidad que tiene un dirigente, pero ahí tiene usted una predisposición, un liderazgo nato, una persona a la que le escucha a la comunidad,
porque a veces sucede de que pasa el teniente político, por ejemplo, y la persona que está o la familia que está infectada está esperando que pase la autoridad y se sale de su casa. Pero el dirigente, cuando el dirigente es el que señala o establece cómo se van a hacer las cosas en la comunidad, tiene mucho más respeto y tiene mucho más ojos que están articulando y que le pueden decir al médico, que le pueden decir a la autoridad cómo está actuando. Y eso no se aprovecha. ¿Cuáles son las características que tienen, por ejemplo, los defensores comunitarios? Yo creo que a veces para quienes trabajamos cercanos sabemos, pero me parece que es importante recordar y establecer o evidenciar cuáles son estas características y qué nomás podrían hacer estos líderes, estos defensores comunitarios al servicio de salud y al servicio de la estrategia territorial. Nalda, profundicemos un poco en este tema porque nos parece que es importante y que se podría aportar y aprovechar. Marianela, en el marco de la vigilancia epidemiológica, un defensor comunitario sería un aliado clave si se le diera la importancia, la voz y el protagonismo que la gente de las comunidades tiene. Ellos hacen un seguimiento familiar detallado, por ejemplo, de familias infectadas por COVID. Usted va a tener el dato con ellos de cuántas personas están, a cuántas veces acudieron al centro de salud, si tuvieron que ir o no a un centro de salud privado, qué medicinas están tomando, y la misma comunidad está encargándose de trabajar en un cerco epidemiológico, ellos mismos organizados, y lo que se necesita es capacitarlos, Marianela. Es decir, por ejemplo, si nosotros tuviésemos una conexión más cercana desde salud, desde los gobiernos locales, por ejemplo, capacitarlos de qué manera, qué signos, por ejemplo, son de alerta para inmediatamente conectar en una ruta de apoyo y atención inmediata para salvar vidas, porque recordemos que en este momento realmente el reto es salvar vidas. Fíjese, por ejemplo, este potencial que tiene un líder comunitario. Nosotros ahora estamos levantando información sobre la situación del inicio de clases, Marianela, y ya vamos también a informar cuál es la situación de niños y niñas para el inicio de clases y el acceso efectivo por ejemplo, a una computadora, a internet, incluso a luz eléctrica. Hay sectores en la zona rural de Santo Domingo que ni siquiera tienen luz eléctrica, mi querida Marianela, para escuchar la radio. Y nosotros estamos hablando de que el 1 de junio se van a iniciar clases. ¿Cuáles son las condiciones de los niños y niñas santodomingueños para este inicio? ¿Qué es lo que está pasando con ese tema? Nosotros estamos levantando, y todo esto se lo puede hacer con el apoyo de los defensores comunitarios. Yo creo que ahí el potencial que tiene la gente que está en Laura Flores, en la Che Guevara, en la Juan Eulogio, en Avispa Chila, en Ayuriquín, etcétera, es potente porque es la gente que está todo el tiempo sabiendo lo que pasa con sus vecinos, Marianela, y creo que hay que aprovechar ese potencial. Sin lugar a dudas hay que aprovecharlo porque ahora necesitamos manos, y si necesito manos, y tengo manos de gente que conoce su alrededor, que conoce el territorio, que la gente lo conoce, que no tengo que llegar a presentarme, que es mucho más fácil porque ya le llega la información, eso se convierte en útil. ¿Existe un documento entonces presentado, Nalda, desde este frente a las autoridades dando a conocer estas preocupaciones? ¿Ya existe un documento de estos? Así es, se hizo llegar por los correos electrónicos que constan en la página oficial del gobierno municipal. Hay 2 correos electrónicos, se hizo llegar hace aproximadamente 10 días. Se hizo llegar por otras vías también a las concejalas y concejales. No hemos tenido ninguna respuesta. Creo que es oportuno recordar a las autoridades que ellos están electos por la ciudadanía y que le deben respuestas a la ciudadanía también. Y lo mínimo que se debería hacer es responder frente a las preocupaciones que tiene la gente, ¿no? El otro tema, por ejemplo, que se me quedó como en el aire, el quinto tema, es la coordinación efectiva de los kits alimenticios, estimada Marianela, porque los líderes están evaluando que hay dificultades. Le menciono una de ellas, por ejemplo. Si es una familia de adolescentes que ya tienen hijos pero no han cumplido 18 años, tampoco se les entrega kits porque son menores de edad. Imagínese usted, por eso en el pronunciamiento nosotros les ponemos que estas personas deberían ser atendidas con mayor prontitud porque están en doble o triple situación de vulnerabilidad, porque además de ser adolescentes, son padres y madres. Entonces, esto es fundamental, entender los temas de derechos humanos y que los funcionarios municipales se capaciten en temas de derechos humanos de los grupos de atención prioritaria, porque el desconocimiento de la normativa, de la política, hace que se cometan este tipo de errores.
Mire lo que sucede y todo se levanta precisamente desde el punto de vista de la población. Nalda, queremos agradecerle esta mañana por esta video entrevista. Son interesantes temas que hay que puntualizarlos porque vienen a mejorar el desarrollo mismo de la ciudad, que ahora necesitamos el hombro de todos. Seguiremos platicando y haremos el seguimiento para ver qué respuesta se tiene a propósito de este planteamiento. Gracias, Nalda. Siempre es interesante hablar contigo. Gracias. Nalda Bustamante, activista en temas de derechos. A propósito